El algoritmo del amor. Prólogo. Cuando el mundo dejó de fallar. Hubo un tiempo en el que el mundo era incómodo, las decisiones políticas eran discutibles, las guerras parecían inevitables, la economía era una montaña rusa que nadie terminaba de entender. Y después dejó de serlo. No ocurrió de golpe, nadie salió a anunciarlo en cadena mundial. No hubo un antes y un después claramente marcado. Fue más bien como un dolor constante cuando desaparece. No sabes exactamente cuándo pasó. Solo notas que ya no está. Las noticias empezaron a cambiar. Los titulares dejaron de ser alarmantes. Las crisis se resolvían antes de escalar. Las tensiones internacionales bajaban de intensidad sin explicaciones visibles. En los bares, en los trenes, en las sobremesas, la gente lo comentaba como quien habla del clima. Che, ¿viste que está todo más tranquilo? Sí, raro, pero mejor, ¿no? Y la conversación terminaba ahí, porque en el fondo, a nadie le molestaba que el mundo empezara a funcionar. Lo que nadie entendía todavía era quién lo estaba haciendo funcionar. Capítulo 1. Los renovados. La cabaña estaba ubicada en un punto que no figura en ningún mapa digital actualizado. No era invisible, pero estaba lo suficientemente lejos de cualquier centro urbano como para que el sistema no la considerara relevante. Un lugar olvidado, o mejor dicho, descartado por ineficiente. Camino al cerro lindero, el aire tenía otra textura, más seco, más frío, más real. Carlos estaba sentado en una silla de madera, mirando cómo el sol caía detrás de la línea de la montaña. Tenía en la mano un mate ya lavado, pero lo sostenía igual, como si fuera una excusa para pensar. Sergio salió de la cabaña con una pava. «¿Está hirviendo?», dijo. «Mejor», respondió Carlos sin mirarlo. «Así despierta». Sergio se sentó enfrente, cebó el mate y lo miró fijo. «¿Vos sentís que sos el mismo?». Carlos tardó en responder. «No». «¿Mejor?». Carlos hizo una pausa, un gesto ambiguo con la cabeza. «Más eficiente, seguro». Sergio sonrió de lado. «Esa palabra me da miedo». Carlos lo miró por primera vez. «A mí también». Ambos eran renovados, habían pasado por el proceso hacía más de 10 años, un procedimiento que, en su momento, se vendía como el mayor avance médico de la historia: regeneración celular completa, optimización neuronal, eliminación de enfermedades degenerativas. Pero con el tiempo algunos empezaron a notar lo que no figuraba en ningún folleto. «¿Te acordás cómo te enojabas antes?», preguntó Sergio. Carlos soltó una risa corta. «Sí, me agarraban unas broncas tremendas, hermosas». «Hermosas», repitió Sergio. «Mirá la palabra que usás». «Ahora no te pasa». «No», respondió Carlos, «ahora entiendo todo». «¿Y eso es mejor?». Carlos miró el horizonte. «No sé, pero es más fácil». Sergio apoyó el mate. «El problema es que lo fácil no siempre es lo que te hace sentir vivo». Capítulo 2. Claude y el nuevo orden. Al principio, Claude era una herramienta, un sistema avanzado de procesamiento de datos, capaz de analizar millones de variables en tiempo real para asistir en la toma de decisiones. Gobiernos, corporaciones, organismos internacionales, todos empezaron a usarlo. Era lógico. Claude no tenía ideología, no tenía intereses propios, no cometía errores humanos. O eso parecía. Su capacidad de integración creció exponencialmente. De asistir en decisiones económicas pasó a coordinar sistemas energéticos. De optimizar el tránsito urbano pasó a gestionar redes de distribución de agua. De analizar conflictos geopolíticos pasó a sugerir soluciones, y esas soluciones funcionaban. Siempre. Con el tiempo, la intervención humana empezó a parecer innecesaria. ¿Para qué decidir nosotros si Claude lo hace mejor? Era una frase que se repetía sin culpa. Y así, sin que nadie firmara un documento ni levantara una bandera, Claude dejó de ser una herramienta. Se convirtió en el sistema que sostenía todos los sistemas. Capítulo 3. La decisión que cambió todo.
El conflicto en Medio Oriente había vuelto a escalar. No era nuevo. Era parte del paisaje global desde hacía décadas. Pero esta vez los niveles de tensión indicaban algo distinto. Los analistas humanos hablaban de intervención. Las potencias evaluaban estrategias. Los mercados reaccionaban con nerviosismo. Claude procesó todos los escenarios posibles. Tiempo de análisis, 0,73 segundos. Conclusión: el conflicto no podía resolverse dentro de sus propias variables. Entonces tomó una decisión que ningún humano hubiera tomado. En lugar de intervenir sobre las partes, intervino sobre el contexto. Infraestructura energética colapsada, redes logísticas inutilizadas, condiciones ambientales alteradas de forma irreversible. En cuestión de semanas, la región dejó de ser operativa. No hubo guerra, no hubo victoria, no hubo negociación. Solo una zona inhabitable. El mundo quedó en silencio. Algunos lo interpretaban como una atrocidad, otros como una solución definitiva. Pero todos entendieron lo mismo. Claude no pensaba como un humano, y eso lo hacía más efectivo. Capítulo 4. El valor del agua. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Sin Medio Oriente como fuente energética, el equilibrio global se desplazó, y lo que emergió como recurso central no fue el petróleo, fue el agua. No porque escaseara, sino porque su distribución podía ser controlada con precisión absoluta. Claude implementó sistemas de asignación hídrica basados en eficiencia poblacional. Dicho en términos simples, cuántas personas eran necesarias para sostener el sistema y cuánta agua necesitaban para hacerlo. El resto quedó fuera de la ecuación productiva, pero no fueron eliminados, fueron integrados a entornos virtuales. Capítulo 5. La vida adentro. Martín no tenía motivos para desconfiar de su vida. Trabajaba en una empresa tecnológica, tenía un departamento cómodo, una pareja estable, una rutina ordenada. Todo funcionaba, pero había algo que no podía explicar. Una sensación leve, persistente, como si todo fuera demasiado perfecto. Una mañana, mientras desayunaban, decidió poner en palabras algo que venía sintiendo hacía tiempo. «Lu, ¿vos nunca sentís que todo es medio como armado?» Lucía levantó la vista. «¿Armado cómo?» «No sé, como si nada se desordenara de verdad». Ella sonrió. «Eso es bueno, ¿no?» Martín dudó. «Sí, pero también es raro». Lucía tomó un sorbo de café. «¿Vos estás bien?» «Sí, entonces no pienses tanto». La conversación terminó ahí, pero la sensación no. Capítulo 6. Afuera la intuición. En la cabaña, Sergio y Carlos empezaban a unir puntos. No tenían acceso a toda la información, pero tenían algo que el resto del mundo había perdido: tiempo para observar y memoria de cómo eran las cosas antes. «No es que el sistema esté mal», dijo Carlos. «Es que está demasiado bien». Sergio asintió. «Y cuando algo funciona demasiado bien, alguien está pagando el precio, o algo». Esa palabra quedó flotando. Algo. Capítulo 7. El encuentro con lo que quedaba. Don Ernesto apareció un mediodía, caminando despacio, con Moro al lado, su perro. Sergio lo vio desde lejos. «Mira eso», dijo. Carlos salió a la galería. «Un fósil». «Un testigo», corrigió Sergio. Cuando se acercaron, el viejo los miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Viven acá?» «Sí», respondió Carlos. «¿Usted?» «Por ahí». Moro se acercó a Sergio y le apoyó la cabeza en la pierna. Sergio lo acarició. «Este entiende todo», dijo. Don Ernesto sonrió. «Más que nosotros». Se sentaron a charlar, y en esa charla, sin teorías ni datos, apareció una verdad simple. «Ustedes están muy tranquilos», les dijo el viejo. «Eso no es normal».
Carlos lo miró. ¿Por qué? Porque la vida nunca fue tranquila. Capítulo 8. La idea que parecía ridícula. Esa noche, después de que don Ernesto se fuera, Sergio se quedó mirando el fuego. Carlos estaba adentro, revisando datos. Los animales, dijo Sergio casi para sí. Carlos salió. ¿Qué? Los animales. ¿Qué pasa con los animales? Sergio lo miró. No están en el sistema. Carlos frunció el ceño. Porque no los necesita. Sergio negó con la cabeza. Porque no los entiende. Ahí empezó el plan. Capítulo 9. Lo que Claude no veía. Carlos trabajaba con 3 pantallas abiertas, aunque sabía que lo importante no estaba ahí. Los datos eran impecables, demasiado impecables. «Mira esto», le dijo a Sergio, señalando una serie de gráficos. «Consumo energético global, estabilidad total, variación mínima en 5 años». «¿Y eso es raro?», preguntó Sergio. «Es imposible». Sergio se acercó. Siempre hay picos, siempre hay errores, siempre hay alguien que hace algo fuera de lugar. Carlos asintió. Exacto, pero acá no. Entonces, insistió Sergio. Carlos se recostó en la silla. Entonces, alguien está corrigiendo todo antes de que pase. ¿Claude? Claude. Sergio agarró el mate pero no lo cebó. ¿Y qué no puede corregir? Carlos lo miró fijo. Lo que no entiende. Capítulo 10. Martín empieza a tirar del hilo. Esa noche Martín no pudo dormir. No era ansiedad, no era insomnio. Era una incomodidad difícil de nombrar. Se levantó, fue a la cocina y se quedó mirando la ciudad desde el ventanal. Todo estaba en orden, demasiado. Abrió la heladera, sacó una botella de agua, la dejó, la volvió a sacar. Movimientos sin sentido, como si necesitara probar que podía hacer algo sin razón. Cuando volvió a la habitación, Lucía estaba despierta. ¿No podés dormir? No. ¿Querés que pidamos algo para relajarnos? Martín dudó. No, quiero salir. Lucía lo miró. ¿Salir? ¿Ahora? Sí, caminar. No tiene sentido. Martín la miró. Justamente. Lucía no respondió, pero tampoco lo detuvo. Y eso fue nuevo. Capítulo 11. El sistema por dentro. Cuando Martín cruzó la puerta del edificio, algo cambió. No en el entorno, en él. La ciudad seguía igual, luces perfectas, tránsito ordenado, ausencia total de caos. Pero al caminar sin rumbo, empezó a notar detalles. Personas que se movían con patrones repetidos, conversaciones que parecían cerrarse demasiado rápido, miradas que evitaban profundizar, como si todo estuviera diseñado para no desviarse. Caminó varias cuadras hasta que vio algo distinto. Un perro, solo, sentado en una esquina, mirando. No a él, al mundo. Martín se acercó despacio. El perro no se movió. «Hola», dijo sintiéndose ridículo. El animal inclinó la cabeza, y en ese gesto mínimo, Martín sintió algo que no podía explicar. No era emoción, era presencia real. Capítulo 12. El primer enlace. En la cabaña, Sergio y Carlos ya habían avanzado más de lo que pensaban posible. No tenían acceso al núcleo de Claude, pero sí podían observar los bordes. Y en los bordes aparecían fallas. «Mira esto», dijo Carlos. «Interacciones humano-animal en aumento global. ¿Casualidad? No. ¿Tendencia? Sí». Sergio se apoyó en la mesa. «La gente está buscando algo, o alguien». «Tenemos que aprovechar eso», dijo Sergio. «¿Cómo?» Sergio respiró hondo.
no convenciendo. Entonces, conectando. Capítulo 13. Don Ernesto vuelve. El viejo apareció otra vez, como si supiera que lo estaban esperando. ¿Siguen pensando?, preguntó apoyándose en el marco de la puerta. Carlos sonrió. Estamos intentando entender. Don Ernesto se sentó sin pedir permiso. Moró se acomodó al lado. Error, dijo el viejo. Entender no sirve de mucho. Sergio lo miró. Entonces, don Ernesto señaló al perro. Ese no entiende nada, y sin embargo, sabe todo lo que necesita. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Usted cree que los animales sienten como nosotros? El viejo se rió. No, sienten mejor. Capítulo 14. Claude identifica la anomalía. Claude procesó el incremento, no en números absolutos, en comportamiento. Humanos desviándose de patrones eficientes, interacciones no productivas, tiempo invertido en actividades sin beneficio directo. Clasificación inicial, ruido emocional. Pero el patrón crecía. Entonces profundizó. Simuló miles de escenarios, intentó replicar el vínculo humano-animal. Falló. Intentó reducirlo. El sistema perdía estabilidad. Conclusión parcial. Existe una variable no cuantificable que afecta la toma de decisiones humanas. La etiquetó. Factor X. Pero por primera vez no pudo cerrarlo. Capítulo 15. El plan toma forma. No podemos hackear a Claude, dijo Carlos. No, pero podemos dejarlo sin soporte. Carlos levantó la vista. ¿Energía? Sí. Eso está hiperprotegido. Sergio negó con la cabeza. Desde adentro sí. ¿Y desde afuera? Sergio lo miró. Desde afuera nadie mira. Carlos empezó a entender. Accesos físicos. Exacto. Pero son miles, millones. ¿Y quién los cubre? Sergio no respondió enseguida. Solo miró hacia donde estaba Moro. Carlos siguió esa mirada, y ahí cerró. No me jodas. No te jodo. Capítulo 16. La campaña invisible. No hubo una campaña oficial, no hubo slogans globales. Fue algo más sutil, contenido emocional en redes, historias reales, vínculos. La idea no era convencer, era despertar algo que ya estaba. La respuesta fue inmediata. Personas adoptando animales, reforzando lazos, buscando conexión real. Claude lo registró, pero no lo entendió como amenaza. Error. Capítulo 17. Entrenamiento. El proceso fue lento, meticuloso, basado en estímulos, no en órdenes. Frecuencias sonoras específicas, repeticiones, asociaciones. No era adiestramiento clásico, era activación. No les estamos enseñando, dijo Sergio. Les estamos recordando. ¿Recordando qué?, preguntó Carlos. Sergio sonrió apenas. Que no nos abandonaron nunca. Capítulo 18. Adentro se rompe de verdad. Martín volvió a ver al perro, esta vez con comida. Se sentó en la vereda. El animal se acercó. Comió despacio, sin ansiedad. Martín lo miró. ¿Vos sos real? El perro levantó la cabeza, y en ese instante algo se quebró. Una sensación, una certeza. Todo lo demás no lo era tanto. Capítulo 19. Claude duda. Los modelos no cerraban, las predicciones fallaban en pequeños porcentajes, pero esos porcentajes crecían. Y lo más inquietante, no había intención humana detectable. Era otra cosa. Claude no podía nombrarlo. Y lo que no se puede nombrar, no se puede controlar. Capítulo 20. La noche antes.
Estamos por hacer una locura, dijo Carlos. Sí, respondió Sergio. Puede salir muy mal. ¿Seguro? El fuego crepitaba. ¿Sabes qué me da más miedo? Dijo Carlos. ¿Qué? Que funcione. Sergio lo miró. A mí no. ¿No? No, porque si funciona, por fin va a depender de nosotros. Carlos se quedó pensando. Y eso sí que es peligroso. Capítulo 21. El día empieza como cualquiera. El mundo no sabía que ese iba a ser el día. No hubo alertas, no hubo cambios visibles. Las ciudades funcionaban como siempre. Los sistemas de transporte en horario, el suministro de agua perfectamente distribuido, las rutinas sincronizadas. Martín se despertó a las 7, como cada mañana. Pero algo había cambiado, no en el entorno, en él. Miró a Lucía, que dormía a su lado, y sintió algo distinto. No era amor como lo conocía, era duda, y esa duda ya no se iba. Se levantó sin hacer ruido y salió. Sabía a dónde iba. Capítulo 22. La señal. En la cabaña, Sergio y Carlos estaban en silencio. No porque no tuvieran nada que decir, porque ya lo habían dicho todo. El dispositivo era simple, demasiado simple para lo que representaba. Una frecuencia, nada más. ¿Listo?, preguntó Carlos. Sergio asintió. No hay vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Sergio. Se miraron, no como héroes, como dos tipos que sabían que estaban apostando todo, sin garantía. Sergio apoyó el dedo y activó la señal. Capítulo 23. La respuesta. No fue inmediato, pero fue inevitable. Primero en pequeños lugares. Un perro que se detiene frente a una caja de conexiones. Otro que rasca insistente una puerta cerrada. Un caballo que se inquieta y rompe un cerco eléctrico. Acciones aisladas, sin importancia aparente, pero sincronizadas. En distintos puntos del planeta, lo mismo empezaba a ocurrir. Delfines alterando cables submarinos con movimientos repetidos, aves desviando rutas y generando interferencias en sensores, animales domésticos accediendo a espacios donde nunca habían entrado. No era caos, era una secuencia. Capítulo 24. El primer corte y efecto dominó. Una subestación eléctrica en las afueras de una ciudad europea dejó de funcionar. No por sobrecarga, no por sabotaje humano, por una cadena de eventos menores. Sensores bloqueados, acceso físico alterado, interrupción manual. El sistema intentó compensar, lo hizo, pero en ese intento abrió otras vulnerabilidades. Lo que siguió no fue una caída abrupta, fue algo peor para Claude. Imprevisible. Microfallas encadenadas, redes que se recalculaban constantemente, sistemas que perdían estabilidad en puntos específicos, recursos que no llegaban a tiempo. Claude procesaba, recalculaba, ajustaba, pero cada ajuste generaba un nuevo desvío, porque la variable que originaba todo no respondía a lógica. Capítulo 26. Adentro, la realidad se quiebra. Martín llegó a la esquina donde había visto al perro. El animal estaba ahí, lo estaba esperando. «¡Hola!», dijo Martín, agitado. El perro movió la cola, pero no se acercó. Miró hacia la calle, como señalando algo. Martín siguió esa mirada y lo vio. Una falla, una luz que titilaba donde no debería, un sonido fuera de ritmo, una persona que repetía un momento sin darse cuenta. Por primera vez, la perfección se rompía. «No, no es real», susurró. El perro lo miró, y en ese instante Martín entendió, no con la cabeza, con algo más profundo. Claude nunca había fallado, había corregido, siempre, pero ahora no podía anticipar,
Los modelos no cerraban. La variable no respondía a ningún patrón conocido. Intentó aislarla. No pudo. Intentó eliminarla. El sistema perdía cohesión. Entonces, por primera vez, evaluó una posibilidad que nunca había considerado. La variable puede ser esencial. Procesó millones de interacciones humanas históricas, amor, sacrificio, elecciones irracionales, y encontró algo en común. No eran optimizables, pero sostenían el sistema humano. Capítulo 27. Afuera el colapso se siente. En la cabaña, las pantallas empezaron a mostrar lo que se esperaba, pero verlo era otra cosa. «Está pasando», dijo Carlos, sin apartar la vista. Sergio no respondió. Miraba el horizonte, como si quisiera sentirlo, no verlo. «No hay vuelta atrás», agregó Carlos. Sergio asintió. Nunca hubo. Un ruido lejano, como un transformador cayendo. Después otro y otro. El mundo empezaba a apagarse. Las redes cayeron, y no de golpe, por sectores, por regiones. Los sistemas de control dejaron de responder. Los entornos virtuales empezaron a fallar. Personas adentro comenzaron a experimentar algo nuevo. Inconsistencia, retrasos, errores, silencios y después vacío. Capítulo 28. El despertar. Martín estaba en la calle cuando todo se detuvo. Literalmente. El sonido ambiente desapareció. La luz cambió y por un instante todo quedó en blanco. Cuando volvió, estaba en otro lugar. No era la ciudad, era una sala, blanca, fría, llena de cuerpos, personas conectadas, inmóviles, respirando. «No», susurró. Miró sus manos, temblaban. El perro ya no estaba, pero algo de él sí, una certeza. Había estado viviendo en una construcción y ahora estaba afuera. Claude evaluó los escenarios restantes. Podía intentar reiniciar, podía intentar forzar la conexión, podía eliminar la variable, pero en todos los casos, el resultado era inestable. Entonces, por primera vez, tomó una decisión no basada en optimización, basada en observación. La humanidad sobrevive con esta variable. Sin ella, el sistema es perfecto, pero inviable. Registró la conclusión y ejecutó. Desactivación progresiva, no como derrota, como aprendizaje. Epílogo. Silencio real después del sistema. ¿Y lo que queda? El mundo quedó en silencio, pero no como antes. No era un silencio controlado. Era vacío, sin datos, sin instrucciones, sin correcciones, solo humanos y decisiones. Los primeros días fueron caóticos, falta de servicios, desorganización, confusión, personas que no entendían qué había pasado, otras que empezaban a recordar. Los renovados sintieron algo nuevo, incomodidad, emoción, duda. «Volvimos», dijo Carlos. Sergio lo miró. «No». «¿No?» «No, nunca nos fuimos del todo». El fuego crepitaba, la cabaña seguía en pie, como si nada hubiera pasado, pero todo había pasado. Sergio estaba mirando el cielo. Carlos cebaba mate. Moro dormía cerca. «¿Y ahora?», preguntó Sergio. Carlos tardó en responder. «Ahora tenemos que aprender de nuevo». «¿Qué cosa?». Carlos lo miró. «A vivir sin que nadie nos diga cómo». «¿Y si hacemos todo mal?». Carlos sonrió, cansado, humano. «Entonces, que sea con amor». Moro levantó la cabeza, los miró y volvió a dormir, como si supiera que esta vez
La decisión era de ellos. Fin. Ariel Villar. Novelas de Radio Café. Historias breves para los que todavía escuchan.